El mundo está en manos de los emprendedores, hombres y mujeres que desafían los obstáculos en busca de su objetivo. Y para apoyar esas iniciativas, un grupo de profesionales aportan sus ideas en Freites y su gente. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VIN-TV 45 y 1045. Todavía se comenta en el seno del pueblo el asunto de la marcha atrás con la reforma tributaria. En mi columna de hoy en el Listín Diario yo publico y titulo "Todo se derrumbó", porque realmente el tema de la reforma fiscal fue una implementación de una medida atropellada. Y digo que el fracaso en el intento de reforma fiscal deja varias enseñanzas para el sector político, pero la principal es que el estilo autoritario no funciona en democracia. Y una variante del estilo autoritario es aplicar la mayoría mecánica en el Congreso, usar el poder que tiene para querer aplastar. Y entonces se introdujo la reforma tributaria pensando en que bastaba con tener la mayoría congresual para imponer una reforma tributaria. El gobierno compró una reelección con la mayoría congresual como la moña al regalo para imponer las reformas soñadas por el presidente Luis Abinader, pero la acción les dejó el amargo sabor del fracaso. La intención de los asesores del presidente Abinader era dejar las reformas como su legado. Duraron 5 años macerando el principal plato que tocaría a todos los sectores, pero fallaron al ponerlo en la mesa, porque no investigaron gustos ni alergias de los convidados. Todo el mundo se extrañó la cantidad de platillos servidos juntos: reforma fiscal, reforma constitucional, reforma laboral, fundir instituciones del Estado para supuestamente eficientizarlas y, para colmo, sirvieron el postre Intran con mermelada Gómez como entrada. Todo un disparate. Hubo un fallo en la apreciación que la fuerza del pueblo se lanzaría con uñas y dientes a defender el constitucional legado de Leonel Fernández, que la oposición iba a correr tras ese hueso mientras el gobierno pasaba la modificación fiscal, pero ha resultado todo en un fracaso. El presidente Abinader admitió que el pueblo rechazó de mala manera su intento de reforma fiscal, pero incurrió en el desliz de culpar a otros de no hacerlas mientras en las calles se mencionaba el nombre del supuesto próximo presidente de la República. La gente seguido señalaba el remedio futuro, el remedio a estas torpezas, porque es incorregible el grupo que está asesorando al presidente. Ese equipo estuvo 5 años preparando el proyecto y, no obstante las investigaciones decirles que el pueblo estaba en contra, siguieron adelante desestimando 2 factores. El primero y más importante, que la fuerza del pueblo no estaba total y radicalmente contra la reforma impositiva. El segundo factor era reajustar el gasto público como preparación al pueblo de lo que entrañaban esos cambios, por qué y para qué lo hacían. El gobierno se gastó el dinero del pasado presupuesto en comprar la reelección como un artículo de lujo y ahora quizás tengan que recurrir a nuevos y mayores préstamos para solventar las deudas. El presidente Abinader no debió usar de nuevo la más fuerte de las marchas del vehículo gubernamental, que es la reversa. Un proceso que se hubiera evitado consensuando las fuerzas que entraban en juego, porque de eso se trata. Si el gobierno iba a tener por delante una reforma de esa envergadura,
debió saber y se vio de nuevo que el poder realmente lo tiene el pueblo. Este fracaso es mejor que dejarse llevar por la altanería y que hubiera provocado un baño de sangre. Abinader asumió la experiencia de Jorge Blanco, pero no hizo caso de Leonel Fernández, quien le dijo cuál era el procedimiento que se requería. ¿Cuál era? O convocar a la gente, a los sectores, a los empresarios y a los sectores populares y a los partidos, a los sectores, a los gremios, y consensuar qué era lo conveniente. No era lo ideal, sino lo posible. El sábado en la noche, las bocinas del gobierno que pudieron ser convocadas con pago extra fueron repartidas entre los medios manejables con la consigna de salvar la cara al presidente Abinader, diciendo que suspender la aplicación de la reforma era una victoria. Hasta se dijo que con esa decisión había crecido un 10% en la estimación popular. Es decir, querían presentar la marcha hacia atrás como una victoria, cuando realmente no fue así. Fue una derrota de opinión pública. El pueblo dominicano no estaba de acuerdo. No se puede decir que después de esta marcha hacia atrás, Abinader ha crecido un 10% de la opinión pública favorable. No es un crecimiento, es un retroceso, porque el presidente no debió, primero, introducir una reforma atropellante. No se tomó en cuenta a la gente, no se le consultó, y poner al pueblo a que pruebe que él es el poder no es muy bueno para estos gobiernos, porque va a tener entonces el crecimiento de protestas populares. Yo creo que hay espacio para introducir de nuevo el proyecto, pero hay que consensuarlo. Y lo primero que tiene que hacer el gobierno es ajustarse al cinturón. Lo primero que tiene que hacer es ajustar el presupuesto sin dispendiar los recursos populares, porque eso que se gastó el pasado cuatrenio fue un despilfarro. No hay una obra que el gobierno pueda enseñar como importante. Sin embargo, se gastaron miles de millones de dólares en nada. Aparte de los préstamos directos en dólares, hubo préstamos o adelanto de impuestos con la banca, por ejemplo. Hubo el contrato de los operadores de los aeropuertos. Hubo muchos tipos de operaciones para ingresar dinero, pero no se ve la obra. Entonces ahora lo que el gobierno tiene que hacer es ajustar el gasto público para que el pueblo vea de que hay una buena intención y entonces convocar a las fuerzas públicas para hacer un reajuste impositivo. No va a dar para el presupuesto del 2025, pero podría ser para el 2026, porque es necesario. Hay que volver al carril para que se puedan pagar los préstamos, para que se pueda tener una inversión pública ajustada y correcta, pero no es derrochando el dinero. Así no va a haber progreso, así no va a resultar nada positivo para el público. Creo que esa es una de las enseñanzas. El presidente Abinader inició su administración con una clara intención de implementar reformas que modernicen y fortalezcan la estructura estatal del país. Sin embargo, en solo 2 meses de gobierno y también durante su primer mandato presidencial, el 2024, ha enfrentado mucha oposición
por parte de distintos sectores de la sociedad que han llevado a retirar sus iniciativas de modificación. El más reciente es el caso de la reforma fiscal. El pasado sábado, el jefe de Estado solicitó el retiro de inmediato del proyecto de modernización fiscal. Esta decisión llegó tras semanas de intensos debates públicos y protestas generalizadas, donde la sociedad dominicana expresó su rechazo a la propuesta a través de cacerolazos nocturnos y manifestaciones en el Congreso Nacional y exposiciones a través de todos los medios, los escritos, los formales y las redes sociales. El proyecto buscaba, entre otras medidas, la eliminación de exenciones fiscales y el aumento de ciertos impuestos en un intento de estabilizar la deuda pública y fomentar los ingresos del Estado. Pero ante la falta de apoyo popular, Abinader se vio en la necesidad de retroceder. Este no es el único episodio en el que el presidente Abinader ha tenido que dar marcha atrás debido a la presión social o a la falta de consenso político. En medio del desencadenamiento de un torrente de indignación y repulsa popular, en febrero del 2023, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó que Abinader instruyó a retirar del Congreso el proyecto a explotación y tráfico ilícito de inmigrantes sometido por el Poder Ejecutivo. El gobierno indicó que en ese entonces que el propósito de la medida era lograr el consenso público necesario. La polémica pieza que llegó a la Cámara Alta cuando el país estaba concentrado en sus preparativos navideños y de Año Nuevo establecía que en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito debían realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia cuando este último aplique. También que podían gestionar un permiso de trabajo y cualquiera otro que les sea necesario ante las instituciones estatales correspondientes y optar por el seguro de salud hasta tanto permanezca en la unidad de identificación, atención y protección de víctimas, sobrevivientes y testigos de trata de personas, un ente que sería fundado en caso de aprobarse el proyecto. Otra medida echada para atrás se produjo con la resolución del Ministerio de Administración Pública, el MAP, la Dirección General de Presupuesto, que restringía el ingreso o movimiento de personal y reajustes salariales que representaban incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componían la administración pública. La comunicación establecía que el cumplimiento de las normas se realizaría salvo aquellos entes u órganos que, por su naturaleza, lo ameritaran y que contaran con la debida autorización tanto del MAP como de la DIGEFLES. Voy a hacer una pausa y vengo en un momento. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios. Don Víctor Rosario, Víctor. Bienvenido a este ULEP cotidiano. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Saludos, Alfredo, y saludos para todos los amigos que nos acompañan, como siempre, en esta consulta de negocios. Mira, Alfredo, yo tengo para hoy un tema que encaja perfectamente con lo que estamos viviendo en estos tiempos en el país, y es la importancia de escuchar a tu público, tu mercado meta, cuando hablamos en el mundo del marketing, antes de realizar cambios fundamentales en tu producto, en tu servicio, en tu negocio. Probablemente coincide con la situación de la reforma fiscal y quizás metodológicamente en el mundo del marketing, de los productos y servicios, como en el mundo estatal de las políticas, las metodologías y los problemas son los mismos, aunque con naturaleza diferente. ¿Y cuál es el punto aquí? Mira, cuando una empresa, una organización, incluyendo el propio Estado, tiene que hacer cambios fundamentales, y me voy al típico caso. A veces podemos ir desde cosas muy buenas, como lanzar un nuevo producto, que típicamente es una acción que uno espera que sea buena, pero a veces tú te gastas millones de dólares, de pesos,
en preparar un nuevo producto para lanzar al mercado y resulta que lanzaste el producto, una campaña, lo colocaste en los puntos de venta y el producto no se mueve, el producto no pega, el producto no vende. Y ahí comienzan las interrogantes de los equipos de marketing, pero muy especialmente de los altos ejecutivos. ¿Qué pasó? Entonces, normalmente mi experiencia de muchos años trabajando en el mundo de los negocios y con marketing es que pudo haber pasado típicamente una desconexión entre lo que estamos haciendo y lo que el mercado quería. En muchos casos, que me ha tocado verlo, es que tú lanzas un producto, lanzas un servicio, lanzas un negocio, simplemente por el feeling, el sentido de que los propietarios, el dueño, entiende que eso va a funcionar. O porque eso funcionó en otro lugar y aquí tiene que funcionar. Y a veces el funcionó en otro lugar se da, funcionó en otro país, pero también localmente me ha tocado vivir que un negocio que funciona bien en una zona, moverse a un pueblo o a veces en el mismo Gran Santo Domingo, un concepto de negocio que funciona bien en una determinada zona del Gran Santo Domingo, no te va a funcionar bien en otra zona. Y puede ir desde aspectos psicográficos del consumidor, de aspectos de capacidad de compra, pero también, aún estando en una misma zona del mismo público, tú dices, pero ven acá, pero en esta zona funciona, en esta otra zona no funciona. Y hay razones fundamentales. Entonces tienes que entender, primero, el consumidor quiere eso, el consumidor te lo va a comprar, el consumidor le interesa, y ahí entro en el paralelismo consumidor, producto, servicio, negocio, pero Estado. Probablemente hemos vivido en estas últimas semanas y quizás me atrevo a decir el último año muy concentrado, el tema reforma fiscal estuvo sobre el tapete. Estuvo sobre el tapete y tenemos 10 años hablando. Yo creo que en este programa, si pudiéramos buscar todas las grabaciones, aquí hemos hablado cientos de veces de la reforma fiscal. Y en estas últimas semanas se ha hablado más que todo de reforma fiscal. Y ahora hemos visto cómo el gobierno sencillamente retira el proyecto de reforma fiscal. Víctor, como la investigación es de tus fuertes en el trabajo de mercadeo, hay un tema. Al principio del gobierno, esta administración sometió a la opinión pública bajo cuerda un proyecto de reforma fiscal. Que Y luego eso, retiró. ¿eh? Que luego retiró. Sí. ¿Por qué? Porque la gente se brincó como un chivo. Entonces, de allá para acá, el gobierno tuvo todo el tiempo investigando y estableciendo dónde iba a quitar, dónde iba a poner, dónde iba a mejorar. Bueno, 5 años más o menos de investigaciones de mercado para implementar una medida. Y cuando lo somete, va como el ladrón, atropellante y de repente, entrando el gobierno, como si fuera un beneficio. Si hubiera sido para aumentarle los salarios, hubiera sido un aplauso colectivo, pero no, un castigo y hecho de sin consensuarlo. Entonces, ahí venimos. La conversación con los sectores afectados es parte de la investigación del mercado. Totalmente. Es parte de lo que tú estudias. Y fíjate, hay momentos en que tú necesariamente, y yo te puedo decir, comparo el mundo de los negocios con el Estado. Hay momentos donde tú tienes que tomar medidas que implican subir precios. Óyeme, a nadie le gusta que le suban el precio. Sin embargo, hay momentos en donde tú tienes que sentarte con tu público, hacerle entender que estás viviendo una realidad. Y yo te voy a poner una realidad que estamos viviendo todos. En este último año hemos visto un aumento consecutivo de los productos de la canasta básica. Y lo que se excede de la básica, y te pongo algo muy simple, me ha tocado medirlo y vivirlo. Todo el que va a un supermercado sabe que si usted va semanal, varias veces a la semana, quincenal, a hacer compras, se ha dado cuenta porque hay una investigación real. Todo el que va al súper sabe cuánto gasta y sabe
qué compró extra y qué no compró extra. Si te agregaste cosas que van a subir la cuenta, tú de una vez dices, no, mira, subió la compra porque agregué 2 botellas de vino o lo que sea que tú quieras agregar. Pero hay veces que tú dices, yo no cambié nada, pero el público sabe que su estándar de compra es un rango que se mueve entre tanto y tanto. Cuando ese estándar cambió, automáticamente a ti te sorprende. Y yo te puedo decir, supermercado, restaurante, farmacia, en cualquier lugar donde tú mantengas un patrón de compra similar, tú automáticamente te dan el número total. Aunque tú no seas del público que se sienta a ver el detalle, tú dices, aquí hay algo que me está rompiendo el patrón. Yo sé que esto no es lo normal. Y pongo ese ejemplo, lo que pasa con el Estado. Yo creo que en el caso de la propuesta de, como le llamaron, modernización fiscal, desde ahí creo que se cometió un error. Porque más que todo, había que subir impuestos. Y eso yo creo que la población en sentido general estamos de acuerdo en que el Estado requiere de más ingresos que tienen que venir por impuestos. Ahora, por el otro lado, creo que la gran mayoría de la población está de acuerdo que así como la población tenemos que sacrificarnos en pagar más impuestos, también el Estado tiene que sacrificarse en hacer un gasto más óptimo, que por ahí hay otro error. El anunciar la fusión de ministerios, creo que sí, podría ahorrar algo, pero no entiendo que ahora, pues si tú dices que va a fusionar ministerio, pero no vas a votar a nadie, al final del camino, ¿qué tú te vas a ahorrar? No sé cuál va a ser el ahorro. Entonces, el Estado tenía que mostrar un nivel de sacrificio al mismo tiempo. Además que creo que hubo algunos timing entre acciones de una cosa y la otra que lo que creó fue un problema de imagen y de sentimiento negativo en la población. Al final del camino, ¿qué pasa aquí? Poner el oído. Pero el poner el oído no es después que tú anuncias algo, es previamente tú saber. Siempre sabemos que las noticias negativas traen una queja. Inclusive, en este caso, quizás algunas personas, he oído muchos analistas hablar, pero solamente he oído 2 o 3 analistas que han recordado, nosotros tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene más de una década, y dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo estaba lo que en ese momento se denominó como el Pacto Fiscal, que debía conocerse dentro de la sombrilla del Consejo Económico y Social, según lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lamentablemente el gobierno obvió ese camino, que creo que hubiese sido y un camino ideal para ir conociendo cosas, que al final tú no logras consensuar todo, no, pero poco a poco tú llegas a un punto y darlo de golpe, en donde probablemente mucha gente días después fue que se dio cuenta de qué fue lo que pasó en el anuncio. Sí, un anuncio muy bonito, todo lo que se va a hacer, pero no develaba el 100% del impacto. Y creo que al develarlo se mostró otro elemento que viene del mundo del marketing, el poder de la comunicación que tiene la población. Y creo que es bueno resaltar en donde en este caso, tanto los sectores empresariales como la población de a pie, la población común y corriente, salió a protestar las últimas semanas antes de que el presidente dijera que no. Sencillamente, donde quiera que tú ibas, el tema de conversación, empresario, familia, a todos los niveles socioeconómicos, era la reforma fiscal. Entonces, y con un común denominador, una posición negativa al paquete, positiva a que es necesario, porque ciertamente yo soy de lo que digo, es necesario una revisión fiscal, el gobierno tiene que aumentar porque al final el déficit lo vamos a terminar siempre pagando a la población con los intereses de los préstamos. Es una modalidad que va a Mira, seguir creciendo mira sin esto, mira esto. Algo que yo me enteré la semana pasada. Muchas personas que manejan gran cantidad de dinero estaban sacando su dinero para paraísos fiscales. claro, Eso, claro. eso tiene dos inconvenientes o tres. Hay menos dinero para la inversión aquí, hay menos dólares y eso va a aumentar la tasa de cambio. Entonces, se estaba dando esas cosas al mismo tiempo y eso crea inseguridad y provoca
que los sectores que manejan la economía se sientan atemorizados y eso crea inestabilidad. ¿Cuál es el problema? Automáticamente se anunció la reforma, muchos actores de la economía comenzaron a hacer ajustes de precios. Y hay una queja generalizada en muchos puntos, consumo masivo, cosas que no necesariamente son de primera necesidad. Muchas empresas comenzaron a hacer ajustes previendo lo que podía venir. Pero también tú tienes el tema, salida de capitales, cuando tú tocas ahorro. Una cosa es el que tiene 2.000 o 3.000 pesos de ahorro. El que tiene mucho dinero en ahorro, ¿qué digo? Espérate, si a mí me van a cobrar, me van a cambiar las reglas del juego con el pago de intereses del ahorro, que es importante resaltar, el que ahorró y tiene un dinero, ya pagó impuestos por ese dinero, que ciertamente está pagando por los intereses de ese ahorro una tasa que viene establecida hace mucho tiempo, que es el 10%, pero la propuesta de reforma lo incrementaba sustancialmente. Automáticamente, ¿qué iba a hacer? No el de 2.000 pesos, el que tenía millones, era moverlo a otro entorno más seguro, en donde perdiera menos. Y eso es algo desde la óptica individual totalmente correcto. ¿Por qué? Yo tengo primero que cuidarme yo. Eso es igual que el típico anuncio de los aviones. Primero póngase su mascarilla y después que usted la tenga bien puesta, ayude al vecino. Y es una realidad que tú tienes que verlo. Cada quien busca cuidar sus intereses. Y creo que ahí la copia, porque siento que el gobierno planteó muchos impuestos que son correctos, que funcionan en otros países, pero se le olvidó algo. En muchos de esos países donde funcionan, el contribuyente tiene la oportunidad de reclamar un reembolso, dependiendo de un sinnúmero de variables. En nuestro país, el tema de tu justificar reembolso desapareció hace muchísimo tiempo y probablemente a nivel individual, el único reembolso, por lo menos que me llega a la mente, que existe al día de hoy, es quienes tienen hijos en años educativos, en años escolares, en momentos escolares, que puedes reclamar el tema del reembolso de los gastos escolares. Después tú no tienes forma de hacer ninguna reclamación, como lo tiene una empresa cuando justifica gastos. En muchos lugares, sencillamente, fíjate en Estados Unidos, donde una gran mayoría de la población tiene que declarar impuestos, pero al final del año tú presentas lo que ingresaste, presentas lo que gastaste y a mucha gente le devuelven dinero al final del periodo. En este país eso existía hace 25 o 30 años, que existía, esa modalidad cambió desde una de las tantas reformas que hemos vivido. Y creo que ahí, vuelvo y con esto cierro mi comentario, es importante escuchar. Escuchar requiere de mucho estudio, de mucho análisis y algo más con lo que cierro, de proyectar escenarios de sensibilidad. ¿Cuál es el escenario de sensibilidad? ¿Qué pasa si yo propongo esto? ¿Dónde estoy creando una sensibilidad positiva o negativa? Entiendo que en este caso, casi todos los escenarios que planteó el gobierno generaban una sensibilidad negativa. Aquí hubo muy pocas cosas de las medidas que se plantearon en ese paquete de reforma, en donde la población dijera, mira, estoy de acuerdo con esto. Quizá, yo te puedo decir, era un aumento de un 100%, pero el que menos crítica tuvo fue el aumento del impuesto de circulación. Fue el único aumento que no tuvo una crítica negativa, mayoritaria. Pero nada, vamos a dejarlo ahí. Y mi mensaje es, antes de usted hacer cambios fundamentales en su modelo de negocio, siempre ponga el oído en la población y sepa cómo proyectar y manejar eso, tanto en el Estado como en el sector empresarial. Con esto me despido por hoy. Hasta una próxima consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. El mundo entero vive pendiente de los inventos y las iniciativas comerciales. Las marcas se disputan el mercado y cada día surgen productos que son presentados por Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, tengo para ti una pregunta de entrada. Dime lo que significa que Elon Musk va a comprar las elecciones americanas. ¿Que va a comprar qué? Las elecciones le va a dar $1 millón de pesos a cada uno que diga que va a votar por Donald Trump. De peso.
O sea, de peso De dólar, de dominicano, ¿no? dólar, de dólar. Ah, de dólar. Sí. Pero ¿dónde tú leíste eso? Eso es No, fake news. no, eso está en la prensa. No te lleves de eso. Está en el Listín Diario. Si el Listín Diario se atreve a publicar eso, yo no sé qué haría. No, yo te lo digo porque, ¿cómo te digo? Son cosas que a veces eh, se interpretan de una manera y son de otra, ¿eh? Bueno, yo no sé, yo estoy entonces ahí para que tú me aclares el yoyo, porque tú sabes que en Estados Unidos ya aprobaron que se puede apostar a las elecciones quién va a ganar. Eso es algo nuevo que no se hacía en Estados Unidos. Ahora se apuesta por el ganador, pero Ajá, ya esta es otra cosa. Entonces, el tema del aliado de Donald Trump, que ahora es empleado voluntario de McDonald's, dice la información. Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla y SpaceX y propietario de X, que se ha volcado con la candidatura del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, ya ha comprometido al menos 70 millones de dólares para ayudar al expresidente. Ahora promete regalar $1 millón a los votantes que firmen la petición de su supercomité de acción política en apoyo de la Constitución. Esta iniciativa tú está sa- suscitando dudas y alarmas entre algunos expertos electorales que afirman que es una violación de la ley vincular la entrega de dinero a la firma de una petición que también requiere que la persona esté registrada para votar. ¿Qué te parece? Enciende su cámara, Mira, Dodir. un momentito, sí. Mira, eso, Alfredo, eso obedece a intereses de negocios, porque aquí entre tú y yo, los empresarios en ese sentido, a veces eh, ¿cómo te digo? Se apasionan por las promesas que le hacen los políticos. Y los políticos, en ese sentido, son como las prostitutas, tú sabes, que prometen, 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 pero no cumplen. En ese sentido, yo he visto muchos amigos que se han visto, ¿qué te digo?, en problemas, porque le dan toda su lealtad al político, le creen todo lo que le dicen, compran, óyeme, enciendo promesas, enciendo eh, protección supuesta, y el político no protege a nadie, el político se protege a sí mismo, Pues él está con él y yo tengo punto. muchos años bregando con políticos y te digo que muchas veces no es que el político no quiera cumplir, es que no puede. Es decir, le es imposible cumplir con lo que pide, porque hay algo que es el poder. La política la gobiernan las fuerzas que intervienen en la sociedad, es decir, los Claro, ricos y los poderes fácticos. La iglesia o y, las iglesias, los ricos, los importadores, la opinión y- pública, los pero periodistas. O sea, la soga se rompe por el lado más fino. Y además, el lado más fino siempre va a ser tu colaborador cercano. Sacrifícate tú para no tenerme que sacrificar yo. Miente, trata de protegerme, jamás menciones mi nombre con tal de que yo no sea cuestionado. O sea, y eso se da todos los días. Es más, yo voy más lejos. Eso está permeado hasta las familias ricas que a veces choca un muchacho de la casa y ponen al chofer pero eso no es para nada que coja nuevo. cárcel. Eso no ¿Eh? es nada nuevo, eso es tan No, no, antiguo como no, la vida misma. O sea, no, eso siempre donde no es hay que sea ley. nuevo, es que todavía se sigue haciendo. Ah, bueno, sí. Entonces, ahora, cuando es el presidente, recuerde que el poder es sagrado. O sea, el presidente, la persona no es, él no es el poder, es el presidente o el rey. Y entonces no puede ser tocado con la duda. Bueno, bueno, yo he visto muchos presidentes fracasar por eso, Sí, porque no, confían excesivamente en sus colaboradores. no, no, Pero yo esa vuelvo, es una, que confíen en los colaboradores y la otra es que pueda ser invulnerable. Por ejemplo, ya tú has visto
a expresidentes que están presos por meter la mano donde no debía. Sí. Mira, Fujimori soñó volver a ser presidente y lo sorprendió la muerte, lamentablemente, porque se quedó con tantas promesas por cumplir y tantas cosas que él quería, inclusive vengarse, ya será su hija quien llevará a cabo eso. Pero mira, importante que Levi's, la marca Levi's, esa marca que es un símbolo en los Estados Unidos, Levi Strauss, que es una de las empresas más recordadas, icónicas, está enfrentando una encrucijada en su estrategia de negocios. Levi's ahora, con su incursión en el mercado de Beyond Yoga, del athleisure, eso es un término nuevo, de la ropa atlética o la ropa o el atuendo atlético, Me baja la eh, cámara, por favor. pero que estoy muy alto. Ahí Así, está, ahí. Okay. tú ves que tú quieres ver el logo de Nike, No, eso no, es, te que tú quiero ves ver la cabeza. pero la cabeza me la estoy No, no, llevando. déjala ahí. Déjala ahí. Sigue. Óyeme, mira, la firma que fue fundada en 1986, Dockers, que es de Levi's, como una línea separada de pantalones khakis y chinos, la marca no ha logrado mantenerse al día con las nuevas tendencias de moda. Yo era un usuario de Dockers, pero los mismos pantalones de khaki, los mismos pantalones tradicionales, la ropa cada día es más cómoda, más liviana, más fácil. No necesita plancharse la ropa de hoy, porque el hombre de hoy no tiene mucho tiempo ni para ir a la lavandería, ni incurrir en gastos adicionales. Entonces, a pesar de la reputación de Dockers, las cifras muestran una clara tendencia a la baja. En el 2023, la marca bajó un 20% así de golpe Eso es ese mucho. año. Eso es mucho. Sí, o demasiado, imagínate tú, de un mercado tan grande. Y con más del 50% de sus ventas provenientes de mercados internacionales, no de Estados Unidos. Entonces, Docker ha querido hacer una estrategia de reposicionamiento y Docker, que ha sido una pieza clave en el portafolio de Levi's, ha optado por centrarse en otras marcas que muestran un mayor potencial de crecimiento. Beyond Yoga, que la adquirieron en el 2022, ha sido una prueba exitosa para Levi's, que busca aumentar su presencia en el mercado femenino y de ropa deportiva. Y la Ángel Méndez, consultor de negocio académico de la Escuela Bancaria y Comercial, dice que las ventas de Dockers pueden ser vistas como una decisión estratégica para mejorar la eficiencia operativa de Levi's. Entre enero y octubre del 2024, los ingresos de Levi Strauss alcanzaron los 4.515 millones de dólares, una leve disminución con respecto al mismo periodo. El futuro de Levi es incierto. La empresa sufrió una caída drástica de sus ventas, pasó de vender 7.100 millones en el 1997 a 4.000 millones en el 2000. Y luego, en el 2017, que alcanzó la mayor facturación de la década, con un aumento de un 7%, pero ya había bajado la mitad. Es decir, Pero el asunto su que tendencia. la inclusividad de que se encuentra es que se tiene que apoyar menos en Dockers y más en Beyond Yoga o Sí, apoyar Beyond Yoga y dejar atrás a Dockers. los Dockers, sí que, porque son las nuevas tendencias, Alfredo, son cosas que están, eh, ¿qué te digo?, sucediendo ya de cara a los nuevos tiempos. Estados Unidos investiga el software de conducción autónoma de Tesla, probablemente por eso esté tan metido Elon Musk con Trump. El No quiere regulador de impunidad. seguridad, sí, este regulador de seguridad anunció la apertura de una investigación del software de autoconducción. Dice que la investigación preliminar cubrirá 2.4 millones de vehículos de Tesla. Yo diría que más del 50% de los vehículos
que ha fabricado Tesla en los últimos 3 años. La investigación podría suponer un obstáculo para los esfuerzos del presidente ejecutivo Elon Musk para cambiar el enfoque de Tesla hacia una empresa de tecnología de autoconducción y robotaxi. La empresa no respondió de inmediato a esta solicitud, pero la semana pasada, acuérdense, y yo lo presenté en mi cuenta de Instagram, desde California presentamos unos videos hechos por dominicanos en Los Ángeles, montados en un carro, como te expliqué el jueves pasado, sin conductor, sin pedales, sin volantes, sin controles, simplemente con una pantalla y por mediante la voz, tú le vas indicando a dónde tú vas a ir, dónde te va a dejar y finalmente dónde te va a recoger. O sea, prácticamente tú andas solo con un robot que tú no ves, pero que sí va conduciendo el taxi. Netflix consigue 5.1 millones de nuevos clientes en el tercer trimestre. Le está yendo muy bien, dice Wall Street, que en más de 1 millón de usuarios las ganancias netas de la empresa crecieron un 41%. Y ahora consiguió estos 5 millones de suscriptores en esta etapa del año. Los inversionistas esperaban que sumara 4 millones, pero fueron 5. Eso significa que 1 millón más, 1 millón y algo más. Y las ganancias netas crecieron un 41%. Le ha ido muy bien. Este año Netflix ha tratado de desviar la atención de los inversionistas del número de suscriptores hacia otros parámetros, como el crecimiento de los ingresos y los márgenes de ganancias. La compañía dijo que su margen operativo alcanzó el 30% en el trimestre frente al 22% del año anterior. Para finalizar, Fiat se estanca, Turín lucha por evitar el declive con Maserati y los 500 Electric, la ciudad italiana de Turín. Recuerden que Fiat es Turín, Turín es Fiat, es, diríamos, históricamente una empresa que ha estado toda una vida aquí, pero ahora Turín ejemplifica la decadencia industrial y enfrenta partes de Europa, mientras que los fabricantes de automóviles luchan con el costo de la electrificación, es decir, los vehículos eléctricos están acabando con los vehículos europeos. La ciudad italiana de Turín, sede de la fábrica más antigua de Europa, está indicando una decadencia industrial que enfrentan partes del continente, y la competencia de China, evidentemente, ha puesto mucha presión a los fabricantes europeos. Está ubicada al pie de los Alpes, en el noroeste de Italia. Turín es donde se encuentra la Fiat, que ahora es parte de la multinacional Stellantis, que fue confundada por la familia Agnelli hace 125 años, Alfredo. Agnelli. Los Agnelli, amigos de tus amigos de aquí. Sí, sí. Son íntimos de los Vicini, los Agnelli. Bueno, fueron socios hasta, bueno, yo creo que todavía los Vicini tienen acciones en Fiat. Pero Fiat produce el coche urbano eléctrico Fiat 500 y 2 coches deportivos Maserati. Maserati es de Fiat, pero la baja demanda, la producción se ha suspendido en gran parte del año y 2.800 trabajadores están sin empleo, o sea, están de licencia con un salario reducido, lo cual ya te indica cuál va a ser la situación que va a enfrentar esa fábrica. Don Alfredo, hasta pronto, si Dios quiere. Gracias. Gracias, don Irving. Hasta luego, hasta la próxima. Ok. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en la nota 95.7 y también en los canales de VisTV 45 y 1045. Alfredo Freites, en nombre de todo el equipo, le da las gracias por la sintonía y espero que ustedes se mantengan ahí para que nos encontremos en el próximo programa. Muchas gracias. Adiós.